Norma Piña se juega su última carta. Y es que parte de las protestas que se realizaron durante todo el fin de semana, el día de hoy lunes, han realizado una escalada importante. Y es que parte de los grupos golpistas que ha estado moviendo Norma Piña, la presidenta de la Corte, y sobre todo juntándose con estos gremios y sindicatos, los cuales les han vendido la idea, no sé si por ignorancia o también porque son serviles a Piña, de que esto va a ser un duro golpe. El recorte al tema del presupuesto y también el tema de los fideicomisos, aseguran le va a afectar de manera directa y contundente en la cartera de los trabajadores del Poder Judicial. Por si fuera poco, Claudia Sheinbaum anuncia que ella secunda la moción del presidente y activan ya todo el arsenal para que Morena pueda llevar a cabo el plan C. Vamos a ver qué es lo que está pasando hace un par de minutos a las afueras de Palacio Nacional. Y es que, pues bueno, se juntaron y empezaron a poner, pues sí, pancartas, tanto en Palacio como también en la Suprema Corte de Justicia. Y es que han anunciado de parte de Norma Piña y el Poder Judicial un paro total. Así lo daban a conocer desde el día de ayer. Convocan a paro total sindicato del Poder Judicial. Para hoy lunes, el Sindicato Nacional de Renovación al Trabajo, al Servicio Social de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, convocó a manifestarse contra la iniciativa de Morena, que busca recortar presupuesto y tomar recursos de 13 fideicomisos. Únete a la defensa de tus derechos. Es ahora o nunca, expresó en la convocatoria en la que se pide vestirse de rojo y negro. El sindicato anunció, como los sacos de los ministros, el sindicato anunció una concentración y marcha hacia el Congreso de la Unión en San Lázaro. Destacan que la movilización será para exigir que sean respetados los fideicomisos que garantizan los derechos laborales. La bancada de Morena y sus aliados, desgraciados, en el Congreso alistan para esta semana consumar el recorte de más de 15,000 millones de pesos al Poder Judicial que tienen fideicomisos. Esto es un grave atentado, dicen los rateros, contra los derechos laborales de la base trabajadora y que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituye derechos de las y los trabajadores, tanto laboral como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro, señaló el gremio en este comunicado. Pues está todo el arsenal de Norma Piña y como les decía, así amaneció el día de hoy a las afueras de la Corte y bueno, a la vuelta de Palacio Nacional. Pues ahí están con todo, publicando todo esto. Y para su mala suerte, también habló el fin de semana la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que ha habido críticas que son, vamos a decirlo así, entendibles de parte de pues los integrantes de Morena, ¿no? Aquellos que están incluso desde que se fundó el partido, aquellos que han estado acompañando al presidente desde hace varias décadas. ¿Por qué? Por la llegada de diferentes actores políticos de otros partidos. El día de ayer, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo aquí en Villahermosa, Tabasco, y en una entrevista y también ahí en la arenga dio pues el por qué se está dando todo esto. Y es que hay una realidad, y lo tiene claro la doctora, aunque no está confiada, se sabe, y estamos en el entendido de que Morena va a ganar la presidencia. Pero tristemente, aunque este sea uno de los logros más importantes, no es el más importante. ¿Por qué? Porque vimos cómo el presidente López Obrador ha tenido una verdadera intención de hacer cambios constitucionales que vayan a fondo en la vida de los mexicanos y no ha podido. ¿Por qué? O algunas cosas no se pudieron llevar a cabo o se echaron atrás. ¿Por qué? Por el Poder Judicial. Asegura Claudia Sheinbaum, esto es prioridad para las elecciones del 24, no solo ganar la presidencia de la República, sino consolidar
el plan C. Vamos a verlo. Imagínense, son más de 2 billones de pesos que le quitó a la corrupción. Ahora, por ejemplo, acaba de proponer al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que se retiren los fideicomisos de la Suprema Corte y otros fideicomisos que había. Porque, ¿ustedes saben cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? 300,000 pesos mensuales. ¿Saben cuánto es su aguinaldo? 500,000 pesos. ¿Saben que aparte les dan apoyo para 2 carros blindados? Que les dan apoyo de seguros de gastos médicos, que le dan apoyo a la Suprema Corte para la jardinería, aunque no tiene jardines la Suprema Corte. ¿Les parece justo? Bueno, hay parte de lo que decía la doctora Claudia Sheinbaum, y como les digo, están completamente activado el plan Piña con todos los frentes, con el frente del sindicato, por el frente de ella, también reuniéndose como lo vimos en el video de la semana pasada que fue filtrado, con reuniones internas con los jueces, magistrados y ministros. ¿Para qué? Para activar y ser contundentes en un golpe al presidente López Obrador, porque están viendo que es cada vez más cerca este recorte presupuestal, el cual pues no pone en riesgo la justicia de nuestro país, a pesar de que esa fue la idea que ha vendido Norma Piña, el que está arriesgándose, porque incluso así tal cual, a pesar de ser una obligación constitucional, el que los mexicanos podamos contar con una defensoría de oficio, es decir, si tú o yo no tenemos las facultades para contratar un abogado, pues el Estado nos los tiene que proveer. Norma Piña amenazaba que de darse estos recortes presupuestales, el Estado se vería comprometido y no podría el Poder Judicial proporcionar abogados de oficio. Esto sería catastrófico. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces, ahí sí, si bien tanto se ha criticado que el acceso a la justicia en México depende del nivel y el poder socioeconómico, el poder adquisitivo que tenga uno como persona, pues eso sería aún más grave, porque de plano, si no tienes para pagar a un abogado, ya te fregaste. Eso es lo que amenaza Norma Piña. Y mandó a todo su arsenal de chayoteros. Se juntaron, como decía Laida, ese tal Marín y Joaquín López Dóriga para llorar, lamentarse de este recorte que viene a Piña y sus secuaces. El gobierno se quiere agandallar 14 fideicomisos que tiene ese poder y que importan 15,000 millones de pesos, sino porque a la solicitud de un presupuesto para el año próximo de 84,000 millones, le quieren recortar 15,000 millones de pesos. Para empezar. Joaquín va a estar de la patada y viene una guerra de litigios en tribunales, amparos, etcétera. Y al final creo que el presidente ni siquiera sabe, porque lo suyo, te recuerdo, no es ni la legalidad ni la justicia. Pues al final será la Suprema Corte la que determine, o el Poder Judicial, Fíjate, tienes determine la procedencia o no de lo que está haciendo con ellos. exactamente. En cuanto lo apruebe la Cámara de Diputados o en el Congreso, que es de mayoría simple esto, o sea, Morena y sus rémoras tiene con qué, pues vendrá la acción de inconstitucionalidad de los legisladores de oposición. Y entonces eso se resolverá, ¿dónde crees? Pues en la misma Corte. ¿Y cómo crees que va a fallar la Corte? No, si ya la propia ministra Piña Hernández ya dijo y fue balconeada una conversación que dice pues, algo así como: ¿a poco creen que nos vamos a quedar callados? Sí, que el silencio no es inacción, algo así dijo. Pero bueno, hasta voceros de Norma Piña terminaron los chayoteros. En fin. Amigos, les encargo sus likes, les dejo por allá abajito mis redes y nos vemos en la próxima.